le voy a estar compartiendo un mensaje titulado Avanzando en tiempos de cambio. Estaré hablando en esta mañana a personas que al igual que yo estamos experimentando periodos de cambio y de transformación en nuestras vidas. El 2020 nos demostró que todo puede cambiar rápida y dramáticamente. Si bien es cierto, se especula acerca de vacunas y apertura y demás, seguramente nos esperan algunas semanas y algunos meses aún difíciles. Y pues el volver, el retomar no será fácil ni a nivel de colegios, ni a nivel de negocios, de empresas, y demás. Pero en esta mañana, en medio de esos tiempos cambiantes, quiero que reflexionemos y quiero que coloquemos nuestra fe en enfrentar la vida. De pronto tenga razones para entristecerse o para deprimirse, pero hay un Dios grande y poderoso que sigue estando adelante, que sigue cuidando del presente y del futuro. El pasado, el presente y el futuro siguen estando en sus manos. Y en eso le quiero enfatizar en esta hora. En esta mañana de domingo, cuando, como lo dije hace unos instantes, faltan 25 días para que el 2020, el telón del 2020 caiga. El principio uno que le quiero enfatizar es que casi todo está cambiando. Creo que no es difícil que usted comprenda eso. Creo que el 2020 nos lo demostró. Salmo 31:15 nos dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El salmista expresó: Señor, en tu mano están mis tiempos. David reconocía que las circunstancias cambian, que los momentos de la vida no son iguales, pero pudo reconocer la soberanía del Señor en medio de ellos. George Will exclamó alguna vez: el futuro tiene una manera muy inesperada de llegar. El futuro tiene una manera inesperada de llegar. Aquellos estudiosos del cambio mencionan que hay 4 tipos de cambio, por lo menos. Uno es el cambio que nos sucede a nosotros. Otro es el cambio que sucede alrededor de nosotros. Otro es el cambio que ocurre dentro de nosotros. Y otro es el cambio que nosotros iniciamos. El cambio que sucede alrededor nos golpeó a todos. De un momento a otro, entramos en confinamiento, se vinieron meses de encierro, de incertidumbre. El último servicio presencial de Agua de Vida fue en marzo 15. No hemos tenido más servicios presenciales y este año no tendremos servicios presenciales. El 2021 marcará una etapa en la cual seguramente tendremos algunos presenciales, muchos virtuales, pero la palabra de Dios seguirá corriendo. Algunos de ustedes quedaron sin empleo, a otros les suspendieron su contrato, otros siguieron trabajando desde casa, algunos que tienen negocios se vieron afectados fuertemente. Y ese es el cambio que sucede alrededor de nosotros. El cambio que ocurre dentro de nosotros es aquel que le permitimos a Dios hacer, como hijos de Dios, como creyentes. Pero también le quiero enfatizar en el cambio que nosotros iniciamos. Necesitamos también tomar decisión, tomar las riendas y con la ayuda de Dios decir: Señor, no voy a ser una víctima del cambio. Voy a salir adelante en medio de él, me voy a levantar en medio de esas circunstancias. El segundo principio que le comparto en esta mañana es que se prepare para el cambio. Prepárese para el cambio. Usted puede ignorar o negar el cambio. Cuando el cambio amenaza nuestra comodidad, nuestra seguridad, lo que siempre hemos hecho, nos vamos a sentir tentados a retroceder y a negar que las cosas están pasando. Al principio de este tiempo, yo conversaba con un amigo por allá en el mes de abril y le decía que posiblemente los efectos del encierro, de la cuarentena y del aislamiento se podían sentir un año y medio posterior. Él me dijo: no, eso no va a pasar, en junio todo va a estar normal. Me habla de junio de este año. Pues hoy vamos en diciembre. Y si bien es cierto, hablamos de normalidad y demás, no digamos mentiras. Los efectos de la pandemia se siguen sintiendo. El número de infectados sigue aumentando. Seguirá aumentando de manera exponencial en las próximas semanas, especialmente en América Latina. El verano hará también, el invierno hará lo suyo en el cono, en la zona norte, en el hemisferio norte. Y en medio de esas circunstancias, ¿qué hacer? Cuando el cambio amenaza nuestra comodidad, le enfatizo, nos vemos tentados a retroceder, a negar que las cosas están sucediendo. Hay gente que se enoja con el cambio. Hay gente que desafía o resiste el cambio. Hay gente que acepta el cambio. Hay gente que es víctima del cambio.
y hay gente que prospera en medio del cambio. Yo quiero que usted sea de los últimos. Yo quiero ser de los últimos. Yo quiero que Agua de Vida y todos los que están siendo bendecidos directa o indirectamente a través de lo que Agua de Vida hace en diferentes lugares, sea gente que prospera aún en medio del cambio, en medio de circunstancias adversas y aunque los tiempos no se presten. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las cosas que yo le agradezco en medio de esta pandemia y que puedo testificar es que de 200 noches o más, yo no sé, de toda esta pandemia, casi 300, si me he desvelado una, es mucho, o dos. No porque yo tenga nada especial, sino simplemente porque mi Biblia dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos tenemos presiones. Yo sigo velando por el futuro y la supervivencia de 3 organizaciones. Pero sabe una cosa, Dios es bueno, Dios es fiel. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sigue guardando nuestros corazones. Dios es bueno hoy, Dios es bueno hoy. El futuro que puede parecer desafiante, Dios sigue estando en el futuro, Él sigue estando allí presente. Y si Él vive, porque Él vive, yo viviré, los míos vivirán. Los míos vivirán porque Él vive. Yo viviré porque Él vive. Reconozca también que detrás del cambio que usted resiste puede estar la mano de Dios. Gamaliel, al ser interrogado por los discípulos de aquel camino, como se le llamaba a los creyentes, los del camino, antes de llamarlos cristianos, él dijo: mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué quiere decir eso? Gamaliel reconocía en ese momento que si Dios estaba detrás de los del camino, que finalmente son los cristianos del primer siglo, nada de lo que hicieran los podría parar, y antes terminarían siendo enemigos de Dios, luchando contra Él y quizás interponiéndose en los planes eternos de Dios. De pronto en este año está reprendido mucho al diablo, pero le ha costado ver la mano de Dios transformando. A veces Dios destruye para volver a hacer. A veces Dios tiene que derribar para volver a construir. A veces Dios tiene que... Alabamos al Dios que da, pero también tenemos que alabar al Dios que quita. Y en esta hora, las palabras de Hechos 5:39: mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, cobran vigencia. Gracias por este 2020. Gracias por tu mano en él. Pero también en ese prepararse para el cambio, le invito a que planee cómo reaccionar ante él. Yo le hablé hace unos segundos que hay personas que se enojan con el cambio, que lo desafían, que aceptan el cambio, que son víctimas del cambio o que prosperan en medio del cambio. Miles de empresas a lo largo de la historia han sucumbido porque no fueron capaces de leer los cambios, el cambio, los avances tecnológicos, los cambios en las tendencias, los hábitos de consumo. Muchas veces las organizaciones se aferran al pasado y no quieren mirar decididamente el futuro. Lo que te funcionó antes no necesariamente te funciona mañana. Proverbios 21:5 nos dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados, ¿está planeando correctamente? ¿Está doblando sus rodillas? ¿O simplemente usted se anochece lloriqueando, pensando que entre más llore, Dios más se va a mover? A Dios no lo mueve la necesidad, a Dios lo mueve la fe. Escúcheme en esta mañana, escúcheme en Argentina, escúcheme en la costa atlántica, escúcheme en Bogotá, escúcheme en Ecuador y en Estados Unidos. A Dios no lo mueve la necesidad siempre va a haber. A Dios lo mueve la fe. A Dios lo mueve la fe. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine en esta hora, que nos muestre sus caminos y sus planes. Porque si el 2021 para algunos están pensando que es oscuro, yo lo sigo viendo brillante para la gloria de Dios. Yo lo veo brillante para la gloria de Dios y espero que usted se contagie de eso en esta mañana. El principio número 3 se titula: acepta el reto del cambio.
Walter Dubois dijo: la cosa más importante que debemos recordar es esta: debemos estar listos en todo momento para soltar lo que somos a cambio de lo que podemos llegar a ser. Soltar lo que somos para llegar a ser lo que podemos ser. El cambio ante todo es un reto a la madurez. Mateo 7, 24 al 27, que le estoy proyectando, nos dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Las dos casas llegaron a ser confrontadas por el mismo tipo de lluvia y el mismo tipo de viento. La decisión de edificar sobre la roca no impide que la tormenta llegue, pero sí que tu casa colapse. La decisión de edificar sobre la roca no impide que la tormenta llegue, pero sí que tu casa colapse. Veía hace algunas semanas imágenes de San Andrés y Providencia en Colombia, el archipiélago. Como un huracán de categoría 5, como nunca se había presentado en este país, arrasó con Providencia. El 98% de las edificaciones fueron destruidas. Entrevistaron a una persona que trabaja en reforzamiento estructural y le preguntaron por qué algunas de San Andrés y de Providencia no habían caído. Y dijo que hace algunos años habían contratado un estudio para reforzar estructuras basados en experiencias de Centroamérica y de la Florida en Estados Unidos que se han enfrentado a este tipo de huracanes. Y esas construcciones sufrieron daño, pero se mantuvieron en pie. Cuando usted edifica sobre la roca, cuando usted cava profundo, coloca su fe en Él, pero su fe pasa más allá de la simple repetidera a la confianza viva y a la acción. Le aseguro que su casa no caerá, no caerá, no caerá. Miles Munro, el fallecido predicador de las Bahamas, fallecido hace unos 7 años, escribe en uno de sus libros: tu fe no siempre va a poder repeler el cambio. Al contrario, el cambio va a probar la realidad de tu fe. El cambio va a probar la realidad de tu fe. Filipenses 4, 11 al 13 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si alguien puede hablar con autoridad acerca del reto del cambio, es el apóstol Pablo. A pesar de los buenos y de los malos tiempos, él siguió buscando cumplir con el propósito de Dios para su vida. Tu nivel de madurez se refleja en la manera como manejas el cambio. Si usted quiere saber qué tan espiritual es alguien, no lo conozca en la victoria, conózcalo manejándole una crisis, manejándole una pérdida. Vea cómo mantiene la estabilidad y sabrá si la persona ha madurado en Dios. El libro de Proverbios, en una de las versiones modernas, dice: cuando el líder es entendido, o cuando el gobernante es entendido, mantiene el orden. Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Conozco la abundancia y conozco la escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Una persona exitosa es aquella que puede establecer un fundamento firme usando los ladrillos que otros le arrojan para destruirle. Algunos para edificarle y otros para destruirle. Acepta el reto del cambio en esta mañana. Acepta el reto del cambio y no tema. Pablo sigue escribiendo en Filipenses 3, 13 al 14 y dice: hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo en esta mañana le hago un llamado. Deje atrás el 2019. Hermano, estamos en el 2020. Sí, deje atrás el 2019. Deje atrás el 2018. Hay gente que uno habla y comienza a recordar que hace 10 años Dios los usaba poderosamente, hicieron y deshicieron. Eso hoy no está. Deje atrás hasta diciembre
5 de 2020. Viva el hoy, que es diciembre 6. Y cuando este 2020 termine, usted y yo tenemos que extendernos hacia lo que está adelante. Lo pasado, pasado. Lo vivido, vivido. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Le enfatizo, ayer en la presentación, la frase de Miles Monroe: tu fe no siempre va a poder repeler el cambio. Al contrario, el cambio va a probar la realidad de tu fe. El cuarto principio que le comparto en esta mañana es que reconozca a Dios como la roca inmutable. En medio de tanto cambio que le he mencionado, de tanta inestabilidad que se vive en nuestra sociedad, es importante tener un piso firme. Cristo es llamado la roca eterna porque es inmutable y digno de confianza. La Biblia dice en Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De pronto la relación con su empresa cambió. De pronto su situación económica cambió. De pronto su salud cambió. De pronto su familia ha cambiado. De pronto la gente que eran sus amigos han cambiado. De pronto también tu corazón hacia el Señor cambió. A algunos les sirvió acercarse en la pandemia. Otros se debilitaron en la fe y tienen nombre de que vive, pero están muertos. Malaquías 3:6 nos dice: yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no va a permitir que nada venga a tu vida que tú no puedas confrontar con su ayuda. El Salmo 33:11 nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos del Señor para todas las generaciones. Quiero cerrar en esta mañana citando un párrafo que se le atribuye al físico alemán Albert Einstein. Premio Nobel, fallecido en 1955, premio Nobel por la teoría de la relatividad y demás, formulada por allá en los años 20 del siglo pasado. Él escribe: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Albert Einstein. Le hablé en esta mañana acerca de avanzar en medio de tiempos de cambio. Le hablé de que casi todo está cambiando. Le hablé de que debemos prepararnos para el cambio, que debemos aceptar el reto del cambio y que debemos reconocer a Dios como la roca inmutable en medio de las dificultades y de los ambientes desafiantes de la vida. Le invito en este momento a que ore conmigo, a que descanse en la paz de Dios y diga: Señor, tú eres mi fortaleza, mi torre fuerte, mi escudo, mi defensa, aquel que me sostiene en medio de tiempos de dificultad y aquel que me guarda y me dice: no temas, yo te ayudo. En esta mañana en ti quiero descansar, en ti quiero reposar. En tu mano están mis tiempos, como lo dijo el salmista, y me rindo a ti porque eres bueno, porque eres mi Señor y porque tú eres aquel que nunca me suelta, aquel que me cuida, que me guarda, que lo llena todo en todo. Eres mi descanso, la fuente de mi confianza, y he decidido creerte en esta hora, porque eres bueno, porque eres el Señor, porque eres mi escudo y mi defensa.
y porque a ti puedo correr. Extiende tu mano en este momento y toca personas en esta hora. Toca personas que se siguen lamentando por el ayer. Y dile, Señor, colócales el deseo de extenderse, de mirar hacia arriba, de mirar hacia adelante, porque tú eres bueno y eres el Señor. Coloca ese poderoso deseo en esta hora. Y gracias, porque sé que tú lo harás. Porque sé que tú lo harás, Señor.